hermanos, abramos nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Abramos nuestras Biblias a la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Nos quedamos, por cuestión de contexto, vamos a leer desde el versículo 8. Versículo 8. Nos quedamos un poco más adelante, pero vamos al versículo 8 para tener el contexto. Filemón, versículo 8. Dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo, o como a mi mismo corazón, es la palabra literal en el griego, en el versículo 12, como a mis mismas entrañas o mi mismo corazón, es decir, con el mismo amor que me tienes a mí. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, pero no por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pues vamos, hermanos, vamos a empezar ahí desde el versículo 11, que fue más o menos donde nos quedamos. Bueno, un repaso. Sabemos que Pablo en su salutación le está escribiendo a Filemón y a su familia y a la iglesia que se encuentra en su casa. Por la evidencia interna que vemos en la Biblia, sabemos que la iglesia era en Colosas, a la misma iglesia a la cual Pablo le escribió la epístola a los colosenses. Y los colosenses eran personas que habían sufrido mucha persecución, en parte también por muchos falsos maestros que se habían metido allí. Entonces, nosotros vemos, amados hermanos, nosotros vemos esta situación. Después él da un elogio a Filemón. Él dice: la fe de Filemón es una fe que no es solamente de palabra de boca para afuera, sino que es una fe que es demostrada y que es de pleno conocimiento a todos aquellos que están alrededor de él. Y por eso su testimonio es patente para todos aquellos que no están en Cristo, que el del bien de Cristo Jesús que está en vosotros. Entonces ese es lo que vemos. Y después él empieza el propósito por el cual escribió la carta, ¿verdad? Estas dos cartas fueron enviadas, la de Colosenses, a los colosenses, y también esta privada a Filemón por medio de Tíquico, que fue el mensajero que llevó la carta. Obviamente Filemón, Onésimo, el esclavo de Filemón, también está acompañando a Tíquico, el mensajero, para llevar esta carta a Filemón. Ahora, en el versículo 11, nosotros vemos: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
Y no sé si se acuerdan cuando leímos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, nosotros leímos acerca de esa hacha que se perdió y después fue flotada. Así nosotros como cuando estamos en Egipto, en el Egipto espiritual, nosotros también éramos inútiles, ¿verdad? No teníamos ninguna utilidad para el reino de Dios y para su evangelio. No teníamos paz con Dios, no teníamos comunión con Dios y por lo tanto nuestra vida era una vida hueca, vacía, inútil, sin ninguna utilidad. Y así me pasaba con esa hacha cuando se perdió en el agua, ¿verdad? Así estábamos nosotros. Ahora este esclavo que se había perdido, se había descarriado, había, y quizás como sugiere aquí también, había tomado cosas que no le había robado, ¿verdad? De su amo. Nosotros podemos ver, amados hermanos, que ese es el camino de la perdición, el camino de la inutilidad, ¿verdad? La irresponsabilidad. Él estaba fuera del camino, él estaba en pecado, ¿verdad? Pero ahora nos es útil, ¿verdad? Aquellos que estábamos alejados de Dios ahora somos útiles para Dios, somos miembros de su cuerpo y por lo tanto tenemos una función en la iglesia del Señor para el avance de su reino y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Es decir, así como me recibirías a mí, recíbelo a él. ¿Por qué? Porque es hermano en Cristo. Ya no es solamente una persona que te ha faltado, una persona que se ha ido, sino ahora, yo quisiera, como dice aquí, también, fíjense hermanos, que nosotros tenemos que él, siendo esclavo, Pablo lo envía para atrás porque él entiende la responsabilidad que tiene un pecador, ¿verdad? La responsabilidad que tiene un pecador, fíjese que él no enfrenta directamente las estructuras políticas y sociales de aquella época, ¿verdad? Él no dice, eso es injusto que esta persona sea esclavo. Él no habla así. Pero sí la Biblia y lo que nos enseñan los apóstoles y el Señor Jesucristo en su palabra contiene principios que transforman esa sociedad sin enfrentarla, sin enfrentar a nosotros como cristianos no podemos estar diciendo vamos a derrocar al gobierno, vamos a hacer esto. Esa no es nuestra posición, porque nuestro reino, el reino de Dios no es de este mundo, es un reino espiritual. Ahora somos sal y luz en la tierra. Por lo tanto, el esclavo cristiano, pues es diferente que el esclavo no cristiano. Y como sal en la tierra tenemos influencia de preservación en la tierra, ¿verdad? Entonces los principios bíblicos, que no voy a entrar ahora, principios del Nuevo Testamento, de cómo un amo, la relación entre los amos y los esclavos, nos explica la palabra de Dios. No era como lo hacía el mundo, sino había unos principios de amor y de convivencia cristiana que son diferentes. Entonces esos principios la Biblia los tiene, ¿verdad? También hay un principio muy importante, la restitución de los bienes dañados, amados hermanos. Fíjense que el apóstol Pablo dice, yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Cuando somos convertidos, cuando Zaqueo conoció al Señor Jesucristo, Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, él dijo, si algo, lo que he robado, lo voy a devolver y con un cuarto más, ¿verdad? Entonces, ese es ahí se muestra el verdadero fruto del arrepentimiento. Se hace lo humanamente posible para restituir lo que se dañó. Se pide disculpas, se devuelve el dinero que se robó si se puede, ¿verdad? Y si no se puede, se trata, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos, ese principio, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Y por ejemplo, quizás una persona cometió fornicación y por causa de esa fornicación hay niños que nacen fuera del matrimonio, lo cual es pecado, ¿verdad? Y no es culpa de la criatura, es culpa de sus padres. Pero el niño no va a desaparecer si esos padres se convierten a Cristo. El niño sigue ahí.
Entonces, hay unas consecuencias por el pecado. Y esas consecuencias hay que restituirlas, hay que asumir responsabilidades, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Él le dice, yo, como dice, él le dice a Filemón, el cual vuelvo a enviarte, pues recíbele conmigo. Yo quisiera retenerle conmigo, ¿verdad? Esa era su preferencia, en lugar, para que en lugar tuyo, parece que Filemón en el pasado había estado con Pablo, a pesar de que Pablo, según lo que vemos en la escritura, él nunca había estado en Colosas. Esto fue Epafras y otros que fueron a predicar. Cuando Pablo estaba predicando en esa zona, muchos hermanos que estaban allí fueron a otros lugares a predicar cerca, ¿verdad? Entonces eso lo vemos en el libro de los Hechos. Ellos fueron a predicar, Pablo predicó en Filipos, y de Filipos salieron otros, en Tesalónica también, y de Tesalónica salieron otros a Berea, y salieron otros, y Epafras fue uno de esos, y quizás Filemón también fue uno de aquellos que se convirtió, sí conoció al apóstol, se conocían, pero Pablo no había llegado a estar allí. Fue una obra que comenzó como una obra, como un campo blanco de la obra que ya se había establecido en otras iglesias. Y le damos gracias al Señor por eso, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, yo quisiera retenerle, versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese, ¿verdad? Es decir, tú que me has servido, que has sido compañero conmigo, así como Arquipo, tu hijo, como la amada hermana Apia, también compañeros, y es decir, los que tenemos todo en común en la obra de Cristo, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, ¿verdad? Y aquí vemos la bondad cristiana, amados hermanos, ¿verdad? La bondad cristiana. Pero nada quise hacer contigo sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Hablamos eso también, ¿verdad? Una voluntad forzada, una bondad forzada no es una bondad. Si yo hago las cosas a regañadientes, las estoy haciendo, pero no estoy haciendo con la motivación correcta. El Señor Jesucristo muy claramente enseñó en los evangelios que no solamente lo que hacemos, es con qué espíritu lo hacemos. Es decir, la motivación es tan importante como el hecho, ¿verdad? Los motivos de nuestro corazón tienen que ser motivos puros, motivos no para mi propia gloria o para pantallar, sino para que Cristo sea glorificado. Así como en la vida de Filemón, la fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces la gente va a tener conocimiento de ese bien porque no estamos actuando siendo imitadores de Dios, siendo imitadores de Cristo. Entonces, amados hermanos, sabemos que eso es la motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Y eso es lo que el Señor va a juzgar en el tribunal de Cristo. Todos compareceremos, todos los creyentes compareceremos a ese tribunal. Y allí va a haber obra que se va a quemar. ¿Por qué? Porque fue hecha con los motivos incorrectos, con los propósitos incorrectos, no conforme a la voluntad del Señor. Así mismo pasa, pero lo que es oro, el oro, los metales preciosos, las piedras preciosas, se purifican por el fuego, salen más preciosos. Lo que se hizo con heno, con hojarasca, ¿verdad? Que la hojarasca es la paja, lo que sobra de las plantas, ¿verdad? Lo que cuando cortaban la caña, ustedes que se acuerdan, cuando estaba Aguirre, cuando estaban las otras, toda esa hojarasca que salía, todo eso se quema, ¿verdad? Entonces nosotros, amados hermanos, por eso es importante que sea voluntario, que fuera de corazón. Entonces Pablo está mostrando amor a él, y él con ese servicio voluntario, no forzado, él decide hacerlo, ¿verdad? Pablo también está mostrando consideración con él, y debemos todos nosotros considerarnos los unos a los otros. Como superiores, yo debo considerar a mi hermano como superior a mí mismo, no como menor que yo. Entonces eso es lo que está haciendo Filemón. Eso es lo que está haciendo Pablo, perdón, con respecto a Filemón. No se presenta yo soy apóstol, se presenta yo soy prisionero de Cristo. Soy prisionero por causa de Cristo y de su evangelio. Entonces eso es lo que está diciendo. Ahora, porque quizás se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Ahora, amados hermanos, nuestras relaciones, como dice ahí el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Nuestras relaciones terrenales son temporales. Los matrimonios, aquí hay varios matrimonios. El matrimonio es una relación temporal. Es decir, hasta que la muerte los separe o hasta que el Señor nos lleve al cielo, ¿verdad?
En el cielo no hay casamiento, no hay matrimonios, porque el Señor Jesucristo nos enseñó que cuando estemos en el cielo seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. La relación de matrimonio, una relación hermosa, que es figura del amor de Cristo y su iglesia, es una relación temporal, terrenal. Ahora, también hay otras relaciones terrenales. La relación empleado y empleador. Entonces, él dice, quizás por eso se apartó de ti por algún tiempo, es decir, estuvo fuera, pero ahora le recibiré, por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Ahora la relación en Cristo es para siempre. Nosotros somos familia de Cristo y un día ahora que somos hermanos en Cristo, nuestra relación es una relación eterna, como esposa del Cordero. Entonces no es una relación temporal y eso nos ayuda a nosotros, amados hermanos, a considerar las cosas que son temporales y las cosas que son eternas. Lo eterno debe tener prioridad. La relación, fíjese, y aquí continúa ese pensamiento en el versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora, él dice, quizás tú sufriste pérdida por lo que hizo Onésimo, Filemón, si no pérdida, pero ¿sabe qué? Todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor, nos dice Romanos capítulo 28. Y quizás toda esta separación quizás le causó problemas a Filemón, quizás él contaba con Onésimo para unas tareas, también la pérdida económica, también el hecho de que esto no estaba correcto, todo esto, pero Pablo dice, fíjate, el hecho de que este mal ocurrió sirvió para bien, porque al final conocí a Filemón, a Onésimo, y él conoció a Cristo y se salvó. Entonces vemos que todas las cosas, aun cuando hay cosas que pasan que no están bien, ayudan para bien para los que aman al Señor. Todas las cosas ayudan para bien, amados hermanos. Ahora, nosotros tenemos aquí, que dice aquí en el versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora la relación no es una relación en la carne, cuando dice en la carne una relación humana, de empleado y empleador, de jefe, de amo y de esclavo en este caso, sino que es una relación eterna ahora, como en el Señor. Ahora tiene doble porción. No solo hay una relación humana en la carne, una relación humana temporal, ahora hay una relación más allá, una relación en el Señor. Y eso es lo que tenemos en común, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros en común. Tenemos al Señor en común. Nosotros, hombre y mujer, pobre, rico, todo tipo de personas, tenemos todo en común con el Señor. Y así que sí, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y también, amados hermanos, él también le está diciendo, fue pérdida para mí ahora, que yo todo estoy enviando, y ahora va a ser pérdida, va a ser ganancia para ti. Es una gran ganancia para ti. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y cuando digo ahí como a mí mismo también se puede traducir, recíbeme como a mi corazón mismo. ¿Verdad? Como el sentimiento que tenemos nosotros. Entonces, vamos a ver en Mateo capítulo 10, versículo 40. Vamos a Mateo capítulo 10 y versículo 40. Mateo capítulo 10 y versículo 40. Mateo 10, 40 dice, el que recibe el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Amados hermanos, el mismo principio aplica aquí, ¿verdad?
el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Fíjese cómo dice aquí. Él dice, recíbelo como a mí mismo, o recíbele, está mal esa gramática, debe decir recíbelo. Eso es lo que se llama leísmo en gramática, ¿verdad? Pero no es un error grandísimo. Recíbele como a mí mismo, ¿verdad? Y fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo. Vamos también a Mateo capítulo 25 y versículo 40. Mateo 25, 40. Dice la palabra de Dios. Y respondiendo el rey, le dirá, os digo que, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, Pablo le está pidiendo a él que aplique lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. El que me recibe a mí, el que a vosotros recibe, me recibe a mí, el que me envió. Y el que hace esto por uno de los más pequeños, ¿verdad? Y Onésimo ciertamente era un nuevo creyente en el Señor. Y era pequeño no solamente en la vida cristiana como bebé espiritual, como aquel que fue engendrado en las prisiones por el apóstol Pablo, también era pequeño en la sociedad. No había nada menor que ser esclavo. Y el Señor dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, amados hermanos, no debemos hacer acepción de personas nunca, ¿verdad? Y él dice, así que si me tienes por compañero, esa palabra compañero, es decir, si tú tienes comunión conmigo y lo que tenemos en común es Cristo, como hemos mencionado, recíbele como a mí mismo. Versículo 18. Y si en algo, y aquí volvemos a la cuestión de la restitución, versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es decir, esto no se barre debajo de la alfombra. Él te debe dinero, hay que pagarlo. Esa es la responsabilidad. Entonces, ahí dice él, ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Entonces, amados hermanos, esa debe ser nuestra actitud siempre, reponer lo que es. Y eso es lo que demuestra el verdadero espíritu, la fe en acción. Esa fe que es patente, esa fe que es conocida de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y dice aquí, ponlo a mi cuenta. Y esto es muy interesante también porque el apóstol Pablo dice, recíbelo como a mí mismo. Y también dice, si algo te daño, ponlo a mi cuenta. Así con Cristo, ¿verdad? El acta de decreto que estaba en contra de nosotros, lo clavó en la cruz. Él tomó nuestra cuenta y nos imputó o nos revistió a nosotros de, ¿verdad? Cuando dice, recíbele como a mí mismo, pon en su cuenta mis méritos. Eso fue lo que hizo Cristo. Pon en la cuenta del pecador arrepentido, pon mis méritos. Y si algo te debe, ponlo a mi cuenta también. Y ese Pablo está diciendo, por eso Pablo podía decir sin sonrojarse en 1 Corintios capítulo 11, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo dijo, recíbelo como a mí. Es decir, los méritos míos, tú que me tienes a mí por alguien amado, que estás conectado, eres mi compañero, estás conectado de corazón conmigo, recíbelo como a mí. Los méritos míos, apúntalos a su cuenta. Y lo que te dañó también, lo que nosotros le hicimos al Padre, a Dios, Cristo lo puso en su cuenta, ahí en la cruz del Calvario. Los méritos de Cristo nos hacen aceptos en el amado, a Dios. Entonces, cuando Dios nos ha recibido en su familia, Él, por los méritos de otro, nos recibe, así como Pablo le está pidiendo a Filemón que reciba a Onésimo por los méritos de él, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Si así fueran todas las iglesias y todos los hermanos en Cristo, cuán pocos problemas había, ¿verdad? Cuán más eficientes seríamos nosotros para hacer sal y luz en la tierra, en vez de tanta división, en vez de tanta falta de amor, en vez de tantas denominaciones, ¿verdad? En vez de reunirnos solo en el nombre del Señor Jesucristo,
sin otro nombre que no sea el de Él. Y amados hermanos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y dice aquí en puño y letra, usualmente Pablo dictaba sus cartas a un amanuense es un secretario que escribe, ¿verdad? Pero y en la epístola de Gálatas él dice, mirad con cuán grandes letras escribo de mi... ¿verdad? Entonces hay partes que él escribía, la salutación de mi propia mano, ¿verdad? Pero aquí él dice, lo que te costó a él, lo que se pudo haber llevado a Onésimo, lo que se pudo haber robado, ponlo a mi cuenta, lo escribo yo de mi propia letra. No Tíquico, que pudo haber sido el amanuense, el mensajero, el que escribió la carta mientras Pablo la dictaba. No, yo lo escribo, yo pagaré. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? ¿Quién irá? Heme aquí, yo iré, dijo Jesús. Él mismo lo dice, ¿verdad? Entonces, él de su propia mano. Y por no decirte que aún, versículo 19, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es decir, tú también conociste a Cristo por el testimonio de Cristo que yo te di, ¿verdad? El apóstol Pablo fue aquel por quien, entonces, la Biblia exhorta eso. Acuérdense de aquellos que os hablaron la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenerlos en estima. Entonces, Pablo, eso es lo que Pablo quiere decir. No es que Filemón le debiera dinero a Pablo, sino que Pablo dice, tu vida espiritual también fue fruto de mis labores. Entonces él está diciendo eso, ¿verdad? Versículo 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho o refrigerio, ¿verdad? Es decir, una consolación en Cristo, ¿verdad? Un provecho en ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. En otras palabras, si tú haces esto, yo me voy a sentir conformado en el Señor. Yo me voy a sentir que estamos en la misma página, servimos al mismo Señor, estamos con la misma mente. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, amados hermanos. Y sí, hermano, conforta mi corazón en el Señor. Versículo 21, te he escrito, confiando en tu obediencia. ¿Y por qué? Porque lo que Pablo está escribiendo son los principios bíblicos de la palabra. Él lo está pidiendo humildemente. No está diciendo, yo soy apóstol y yo te mando, que lo pudo haber hecho, pero no era el espíritu correcto. Y amados hermanos, eso es lo que así nos manda el Señor. ¿Cuántas veces el Señor quiere que nosotros hagamos cosas y no las hacemos? Y no solo eso. Santiago nos dice que saber hacer lo bueno o no hacer lo que debemos es pecado. Y amados hermanos, ¿cuánto más el Señor, que es mejor amo que hay? Nosotros somos esclavos de Jesucristo. No hay mejor amo que Él. Sí, Él nos disciplina cuando es necesario. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? ¿Cuántas veces con esta voz nos susurra el Espíritu de Dios? No debes hacer esto, debes hacer aquello. Y nosotros a veces somos duros de cerviz y no queremos obedecer. Pero Pablo dice con toda confianza a Filemón, yo sé que tú vas a hacer aún más de lo que yo te pido. Aún más. ¿Será que el Señor Jesucristo puede decir eso de Brian Array? ¿Será que el Señor Jesucristo puede decir eso de todos nosotros? Yo sé que tú vas a hacer más de lo que yo te pido. Que así sean nuestras vidas, amados hermanos. Que así sea. Y dice aquí el versículo 21, te he escrito confiando, como dice, ¿verdad? Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros vuestras faltas, ¿verdad? Eso lo dice Efesios capítulo 4. Antes bien, sed benignos unos con otros, ¿verdad? Perdonando unos a otros, amándonos unos a otros, ser buenos con otros. Y después dice, sed imitadores, amados, sed imitadores de Dios. Lo dice, ¿verdad? Y en Efesios capítulo 5. Entonces eso es lo que el apóstol está diciendo, ¿verdad? Vamos al versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. La palabra no nos dice si Pablo llegó a ser soltado en ese tiempo, porque sí él fue soltado una vez, pero ahora mismo, quizás en este contexto de Filemón y Colosas, la Biblia no es tan clara si él fue y llegó a ir a visitarlos, pero él está confiando, ¿verdad? Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. La Biblia guarda silencio acerca de eso, pero amados hermanos, orar sin cesar, ¿verdad? Él está confiado que las oraciones de los santos tienen poder. Y amados hermanos, así debemos orar nosotros con esa convicción de que Dios nos oye, como hemos hablado en el estudio bíblico anteriormente. Ahora, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús,
Epafras, aquel que había comenzado la obra en Colosas. Vamos al libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses. Vamos a versículo 1, 7, capítulo 1 y versículo 7. Bueno, vamos al capítulo 1 de Colosenses y versículo 3 para leer el contexto. Capítulo 1 de Colosenses y versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada de los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, vemos ahí que Epafras fue el que les enseñó a ellos la verdad del Evangelio, y eso se había hecho patente. Ahora, vamos a ver también que se menciona a Marcos. Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos, y Marcos en un tiempo se había ido de la obra, ¿verdad? Pero volvió arrepentido, y de hecho cuando volvió se fue con su tío Bernabé, y cuando Marcos había abandonado a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero de Pablo, Marcos, o no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo, disculpadme, pero fue uno de los viajes, fue en Chipre, en la isla de Chipre, donde Marcos los abandonó y se fue. Parece que estaba desanimado, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Volvió y se fue con Bernabé, su tío, de nuevo. ¿Y a dónde lo llevó Bernabé? A Chipre. Muchas veces, amados hermanos, cuando fracasamos, es necesario volver al lugar donde empezamos. Cuando el apóstol Pedro negó a Cristo, lo negó alrededor de una fogata. Cuando se encontró con Cristo de nuevo, estaba en una fogata. Allí, en ese fuego, mientras ellos cocinaban aquel pez asado, allí Cristo le dijo: Pedro, me amas, ¿verdad? Entonces, vemos que hay restauración, amados hermanos. Hay restauración, y eso es lo que vemos en Marcos. Marcos nos habla de una restauración muy hermosa, ¿verdad? También nos dice aquí, nos dice aquí también Aristarco, que fue otro compañero del apóstol Pablo, Demas, que sabemos que más adelante, según 2 Timoteo, es la última epístola del apóstol Pablo, dice que Demas lo abandonó amando este mundo. Entonces tenemos también la advertencia de parte del Señor: no amemos el mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él, nos dice la palabra de Dios. Entonces no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Pero dice que Demas amó este mundo. Y nunca se nos habla de una restauración de Demas. Es posible, y esto no lo digo dogmáticamente, es posible que no haya sido un verdadero creyente, porque sabemos que el verdadero creyente siempre se va a arrepentir, siempre va a volver, aunque falle, siempre va a volver al Señor Jesucristo. Entonces, hay gente que dice que son cristianos, pero no necesariamente son verdaderos cristianos. Eso hay que entenderlo, porque hay gente que a veces confunde las dos cosas. Hay gente que dice: no, que yo era cristiano y ya perdí la salvación. En ningún lugar de la Biblia se puede perder lo que no hemos ganado. Nos dice que podemos perder lo que no hemos ganado. La salvación la ganó Cristo. Nosotros no podemos perder lo que otro ganó. Y lo que otro nos dio no lo podemos devolver a Él, porque ya Él lo ha impuesto así. Lo que sí podemos ser es falsos profesantes. Eso sí, como el trigo y la cizaña, como las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Las ovejas y los cabritos se parecen mientras crecen, pero cuando ya están más grandecitos ya uno sabe quién es cabro y quién es carnero, ¿verdad? Ya sabemos. Y lo mismo con el trigo: cuando está pequeño y la cizaña se parecen, más cuando dan su fruto se conocen. Entonces, pero en el caso de Demas, amados hermanos, no sabemos, porque la Biblia nunca nos dice que se fue amando este mundo. Y si la Biblia nos dice que el que ama el mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces es posible que él haya sido un falso profesante y que abandonó la fe, ¿verdad? No lo sabemos a ciencia cierta, solo Dios lo sabe. Y eso también es bueno saber, tener ese silencio de las Escrituras, porque en última instancia el único que conoce la vida espiritual de cada persona es Dios. El Señor Jesucristo nos dijo: por sus frutos los conoceréis.
pero yo no puedo decir, estoy 100% seguro de que no es de Cristo, ¿verdad? Solo Dios puede conocer eso. Ahora, Lucas, el médico amado, también escritor del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Lucas, mis colaboradores, la gracia de nuestro Señor Jesús sea con vuestro espíritu. Amén. Amados hermanos, la gracia, el corazón no puede desear cosa mayor que andar en el pensamiento constante y en el goce de la persona de Cristo y su obra. Entonces, amados hermanos, cuando la gracia del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es que la necesitamos, porque si estamos ocupados con su persona, vamos a actuar como Filemón actuó, vamos a actuar como Pablo actuó, y vamos a estar ocupados con él y disfrutando en comunión de la persona de Cristo. Ahora vamos a Colosenses capítulo 4, Colosenses 4 y versículo 10, para ver la estrecha relación que hay entre estas dos epístolas. Nosotros podemos ver que en Colosenses, y por eso está la evidencia fuerte en la Biblia, dentro de la Biblia misma, de que la iglesia que se reunía en casa de Filemón y su familia era la iglesia de Colosas. Vamos al versículo capítulo 4 de Colosenses y versículo 10. Nos dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Entonces vemos a Aristarco, compañero de prisiones. Aquí nos da un poquito más de detalles. Aristarco estaba en la cárcel, había estado en la cárcel con Pablo. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Es decir, como delegado del apóstol Pablo, Marcos, el que fue restituido a su ministerio, él tenía mandamientos para la iglesia en Colosas. También y Jesús, aquí no se refiere a Jesús, se refiere a un hombre que se llamaba Jesús, llamado Justo, le tenían un sobrenombre, ¿verdad? Un apodo, Justo, que son los únicos de la circuncisión que me han ayudado en el reino de Dios. Es decir, en la propagación del reino de Dios por medio del Evangelio, este Justo, Jesús llamado Justo, y Marcos, que no era 100% judío, pero sabemos que Marcos había sido circuncidado porque era de madre judía. Entonces era medio judío, ¿verdad? Tenía ascendencia judía. Y también vemos a Justo, él dice, son los únicos judíos o de la iglesia de los judíos, es decir, de los creyentes israelitas que me acompañan. Y también dice aquí, versículo 12, y os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Es uno miembro de esa iglesia en Colosas. Siervo de Cristo, qué mejor título que ese, ¿verdad? La gente, especialmente en nuestros países latinoamericanos, a la gente le gusta mucho presumir de títulos, ¿verdad? Licenciado fulano de tal, ingeniero fulano de tal, licenciada fulana de tal. Y eso en la cultura anglosajona no lo vemos tanto. A las únicas personas en la cultura Inglaterra, en la cultura de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de esos países, que se le usa se le da su título a los doctores en medicina, no a los doctores en filosofía y letras ni nadie. A los doctores en medicina, ¿por qué? Para distinguirlos, que sí son personas que pueden ayudar en caso de emergencia. Pero a nuestra cultura latina le gustan mucho los títulos, ¿verdad? El licenciado. En ningún lugar en Estados Unidos o en una cultura anglo uno ve que a un abogado le dicen, oh, licenciado. A nadie le dice licenciado. Lo llaman por su nombre, señor fulano de tal o fulano de tal. A nosotros en nuestra cultura nos gusta mucho eso, ¿verdad? El alcalde fulano, le ponen ahí ingeniero fulano de tal. Eso no lo he visto en otros lugares fuera de nuestra cultura. Eso, pero ¿sabe qué? El mejor título que hay, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y eso es lo que le dice él a Epafras. También dice, versículo 17 de Colosenses 4, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces vemos que Arquipo también se menciona, ¿verdad? Vemos versículo 14 también, versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, ¿verdad? Entonces vemos la lista, es igual, solo falta un nombre en Filemón. Filemón falta el nombre de Jesús el Justo. Es posible que ya para ese tiempo Jesús el Justo, llamado Justo, no estaba ya con el apóstol Pablo, por eso quizás se omite de la lista que tenemos en Filemón. Entonces, amados hermanos, esta epístola a Filemón es una epístola muy preciosa que nos da principios bíblicos de cómo nosotros debemos llevarnos entre hermanos, cómo debemos tratar a las personas,
y con qué actitud y con qué motivo nosotros debemos actuar cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Antes bien ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros vuestras faltas. Eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Y Filemón, el apóstol Pablo estaba confiado, él va a perdonar a Onésimo aún más. ¿Quién sabe si hasta le dio su libertad? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude a seguir estos ejemplos que vemos de Filemón, del apóstol Pablo y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta epístola es ejemplo, por los siglos ha sido ejemplo de cómo debemos conducirnos nosotros como cristianos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por el Señor Jesucristo, te damos gracias por su amor tan grande, te damos gracias por los ejemplos que vemos en esta epístola y te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser imitadores de Dios como hijos amados, a ser imitadores del apóstol Pablo como él era de Cristo, a imitar a aquellos que así se conducen, Padre. Y también, Padre, como Filemón, a esforzarnos, Padre, por las cosas de Dios, a ocuparnos con la gracia, que la gracia del Señor Jesucristo more en nuestros corazones de tal manera que Él ocupe el primer lugar en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros dichos, Padre. Así, Padre, te pedimos tu ayuda también. Regreso a nuestros hogares, tu misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cantemos.